Buenos días, tercero A de secundaria, ¿cómo están? Esta mañana espero que todos hayan amanecido bien, se hayan levantado temprano, como veo que sí se han levantado temprano, se han aseado, han tomado su desayuno y tranquilamente ahora están expectando y están atentos a su clase del día de hoy, ¿no? Tenemos razonamiento verbal y como todos los días a primera hora tenemos nuestras lecturas, ¿no? Saludando también a mis alumnos que ya están presentes. Ahí está Pedro, buenos días, Jimena, Arthur, ahí están mis alumnos. Por ahí está, le he visto a Maybeth, está Tracy también, ¿sí? Ahí está eh, Arthur, ahí, bien, por ahí veo varios de mis alumnos, ¿sí? Sí, saludándolos a todos. Fíjense que tenemos siete de sus compañeros. Después, bien, vamos a realizar la lectura de esta mañana. Dice, repensar la justicia. Repensar, volver a pensar, ¿sí? ¿Qué es la justicia? ¿Se da la justicia? ¿Qué es la justicia? Vamos a ingresar a esta lectura en esta mañana. Teresa Santiago. A ver, la filosofía ha aportado ilustres teorías de la justicia, a fuerza de pensar cuáles serían las condiciones de una sociedad justa y los vínculos que aquella guarda con otros ideales, tales como la igualdad, la libertad, el bien común y la democracia. En contraste, no contamos con teorías sobre la injusticia y tal vez no sean necesarias, ¿sí? Mientras a esta se le considere la negación de la justicia. Sin embargo, concebirla en términos puramente negativos impide vislumbrar todas sus variantes y facetas, ocultando su complejidad. Sabemos qué es la justicia, ¿sí? La igualdad sobre todo, ¿no? Que todos tengamos derecho, ¿no? A todos los que nos competen. Pero la injusticia, ¿sí? ¿Se ha definido bien qué es la injusticia? Nos habla un poquito de filosofía, ¿no? Entonces vamos a filosofar, a pensar en ello. A pesar de esto, el tema no ha pasado de largo. Aristóteles se ocupó de la injusticia en la ética de Nicómaco, dentro de su teoría de la virtud. Para él la injusticia es un vicio consistente en la ambición de poseer más allá de lo que a uno le corresponde y a expensas de los demás. Sí, poseer más allá de lo que te corresponde, no solamente lo material, sino hay muchas cosas que otra persona u otras personas desean poseer. Se podría decir que para Rousseau, el fin de la plácida vida del buen salvaje se produce por un acto de injusticia consistente en la apropiación unipersonal y arbitraria de un pedazo de tierra, donde nace una sociedad en la cual habrán de profundizarse las desigualdades siempre en beneficio de los más o de los poderosos. De ahí ya estamos partiendo, ¿no? Que es lo injusto. Y la idea marxista de la explotación del hombre por el hombre devela una forma de injusticia que toma cuerpo en el ámbito del trabajo asalariado, la desposesión de los bienes de subsistencia y la explotación. Fíjense, bien, estamos hablando de la injusticia en cuanto a lo material, en cuanto a la posesión, en cuanto a la explotación, cuántos trabajadores son explotados, ¿sí? Pues sueldos injustos en relación al trabajo que tienen o a las horas que cumplen dentro de cada labor. Todo ello son aspectos referentes a la injusticia, ¿no? Y nuestro pueblo sigue viviendo en injusticia. Hay, sin embargo, la alternativa de voltear hacia la injusticia con el fin de tratar de caracterizarla por ella misma, esto es, de indagar si podemos contar con criterios más o menos claros para poder calificar de injusta una cierta condición o situación humana. Aunque es claro
que los casos más evidentes de injusticia se refieren a la violación de normas jurídicas, me interesa reflexionar sobre la injusticia social, a saber, la condición de vulnerabilidad de las personas que les impide incorporarse y compartir los beneficios del producto social. Si la justicia se define a partir de las leyes establecidas en los diferentes códigos, si la justicia, si la justicia se define a partir de las leyes establecidas en diversos o en los diferentes códigos, ir en contra de estas supone cometer una injusticia. Pero también es cierto que muchas formas de injusticia rebasan considerablemente lo que la justicia, en el sentido meramente jurídico-legal, puede sancionar o corregir. Por ejemplo, una persona que a pesar de trabajar toda su vida, no obtiene una jubilación suficiente para vivir con decoro. Los jóvenes de escasos recursos que no tienen oportunidad de estudiar o que aún teniéndola no consiguen trabajo y por tanto carecen de futuro. Familias que se quedan sin casa porque no pueden pagar renta y mucho menos hacerse de un hogar propio. La persona que no consigue un buen trabajo porque su apariencia física no satisface ciertos criterios de color de piel, altura, vestimenta o género. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que estamos en una sociedad, en un mundo lleno de injusticia. No solamente en nuestro medio, no solamente en nuestro país, sino según lo que leemos, según esta apreciación, en todo el mundo vivimos, ¿no? Hay situaciones injustas para el ser humano. En el trabajo, en el colegio, en cuestión de raza, en cuestión de religión. Entonces, diversos aspectos que nosotros los consideramos injustos. Se dice que nuestro país, con la exportación, con las divisas, está en una mejor situación. Pero tú lo ves, en tu casa lo ven, ¿sí? Estás mejor en cuanto a lo económico, ¿no? Lo material, el hecho de poder satisfacer mejor tus necesidades, te falta, ¿no? Le falta a la familia, los papás se trabajan y a veces no pueden obtener lo necesario para vivir, como dicen, con decoro, decentemente, sin que te falte al menos el alimento o para los gastos necesarios. ¿Mm? Entonces hay que ponernos a pensar también en ello. Sí, y esta lectura en esta mañana nos hace pensar mucho en ello. A ver, vamos a ver quién está ingresando ya sus compañeros. A ver, un momentito, ¿sí? A ver, por aquí está ingresando. ¿Dónde está Falconi? Aquí está Falconi. También nos la puntea a Damaris. Por aquí está Damaris. Aquí está. Muy bien. Listo. ¿Sí? ¿Qué le pareció la lectura? ¿Sí? Reflexiva, ¿no? Para que te pongas a pensar, no solamente decir injusto y utilizar la palabra, porque sí, hay que utilizarla correctamente debido a todos los aspectos que competen o que se relacionan con ella. Vamos entonces a nuestro tema del día de hoy en razonamiento verbal. ¿Sí? Vamos a minimizar aquí. Buenos días con todos los que han ingresado también esta mañana. ¿Sí? Por ahí veo saludos. Buenos días, ahí está. ¿Cómo dice? Buenos días. Buenos días, ahí está Malvet, Pedro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, no sé, a ver, dice, buenos días, es Alejandro. Bien, pasamos entonces a nuestro tema del día de hoy. Vamos a compartir pantalla aquí. Bien, y luego vamos a pasar a nuestro libro, así que tengan a la mano su libro de razonamiento verbal. Muy bien, ok. Vamos aquí un poquito, dice, texto argumentativo. Vamos a darle clic aquí y lo vamos a... Ahí está. Aquí, listo. Texto argumentativo. Un texto argumentativo. ¿Han escuchado sobre ello? A ver, si yo les digo, a ver, ustedes defienden una posición. Para defender su posición, ustedes dan sus razones.
Por ejemplo, a ver, en esta situación de virus, algunos dicen, no, no es necesario estar tomando las medidas necesarias. Estás viendo, sales por la calle, no, ya no se están contagiando la gente, ya esta situación, ¿no?, de contagio ha disminuido. Y otra persona te dice, ten mucho cuidado, porque tú no conoces este mal, ¿sí? Tú no sabes si te puedes seguir contagiando, no sabes si la gente que está a tu alrededor, ¿no?, puede contagiarte, entonces hay que tomar las medidas necesarias, ¿no? Entonces, uno dice sí y el otro dice, no, no tomes tantas medidas, ya eso ya pasó, ya está disminuyendo. Si tú quieres defender tu posición, ¿sí? Si tú quieres decir, jóvenes, no salgan porque se pueden contagiar, tienes que explicar, tienes que dar todas las razones por las cuales las personas no deben salir, ni jóvenes, ni niños, ni adultos, y si salen con las medidas de prevención debidas, ¿sí? Entonces vas a decirle, vas a explicar, ¿m? Vas a explicar uno a una las razones por las cuales no deben salir. ¿Okay? Entonces tienes que mantener una posición firme y tienes que buscar así, claramente tienes que explicar el por qué no deben salir. Entonces, a eso se llama argumentar. Todas las razones, las explicaciones que vas a dar para que esas personas, ¿sí?, se sigan cuidando, no estén saliendo, mantengan los protocolos, ¿sí?, para que ellas se mantengan en esa situación de alerta, tienes que dar todas las razones, tienes que dar todos los argumentos, es decir, tienes que argumentar, tienes que crear tu texto argumentativo, ya sea verbal, ya sea por escrito. ¿Sí? Ahora vamos a explicar ello. A ver, ¿qué pasó con Jiménez? Avanzamos. Bien, aquí vamos a explicar esto. Vemos aquí, vámonos. Compartimos su libro de razonamiento verbal. Vamos, vamos, su libro de razonamiento verbal. Aquí tienen en la página, sí, aquí tenemos página 101. Página 101. ¿Sí? Página 101. Vamos a ver este texto. Vamos a leerlo para que veas y para que puedas observar de qué hablamos. Ahí está. Vamos a leer esta información, ¿sí? Todos, su libro, página 101. ¿Listos? Ahí está, en esta mañana, está Damaris, ¿sí? Ahí está Damaris con su... Estamos con Damaris. Ahí está Tracy, Alejandro, ¿sí? Está Sebastián, Eduardo, por aquí, ahí está Darcy, Pedro, Arthur, Maybet, ¿sí? Su libro. Bien, estamos ahí. ¿De página era Miss? Página 101. Sí, página 101. ¿Listo? Ok. Iniciamos la lectura entonces. Vamos. Rumbo al bicentenario de la independencia del Perú. El respeto a la diversidad. ¿Sí? Listo. Bien. Ya, atentos, dice. A ver. Están ingresando algunos compañeros. Vamos, vamos. Todos con su libro. Bianca, recién has ingresado, tu libro, página 101. ¿Sí? Está. Por favor, esos sonidos, su micro, por favor, un momento. Están filtrando algunos sonidos, ¿sí? Cuidado. Bien. Nuestro país está constituido por diferentes culturas, razas, religiones. Puede que esta realidad pluricultural genere una convivencia difícil, pero el respeto a las diferencias es el principal camino para construir
una convivencia democrática. Entonces, ya te están dando un planteamiento, ¿no? Dice, puede que esta realidad pluricultural genere una convivencia difícil, pero el respeto a las diferencias es el principal camino para construir una convivencia democrática. Las ideas divergentes, ¿no? Diversas, contrapuestas a las nuestras, deben ser entendidas como un punto de vista importante, pues pueden permitirnos ver la realidad de una manera diferente y, por tanto, enriquecer nuestra perspectiva. Este entendimiento de formas distintas de pensar es una muestra clara de que la diferencia propicia una convivencia democrática, ya que las ideas son valoradas al mismo nivel de importancia. Entonces, las diferentes ideas que tengan las personas, sí, nos van a servir, sí, nos sirven, tienen que ser valoradas por igual, no porque yo no pienso igual que tú, mi idea es más o menos importante. En conclusión, vivir en un país con diversidad de pensamientos es una gran oportunidad para encaminarnos hacia la democracia como una forma de vida. Entonces, a ver, este texto leído, a ver, reflexionemos un poquito, dice, rumbo al bicentenario de la independencia del Perú, ¿no? Estamos rumbo a cumplir los 200 años de independencia y dice, el respeto a la diversidad. Con respecto a este tema, el respeto a la diversidad, ¿cómo se nos está planteando? Vamos a ver, ¿qué pregunta nos hace? Pregunta, cada uno tiene una posición, ¿sí? Si está de acuerdo o no con lo que se dice en el texto. Dice, ¿coincides con la postura, con el planteamiento, con la idea, con la afirmación del autor? ¿Por qué? ¿Sí? Cada uno tiene una posición, dice, a ver. Luego nos preguntan, subraya la tesis del autor. ¿Qué significa? ¿Qué significa la tesis del autor? El autor da un planteamiento, afirma algo. La idea, Miss. ¿Sí? Claro, la idea, el planteamiento que el autor, ¿cuál es la posición del autor? ¿Sí? Dice, ¿consideras que el argumento del autor está claramente explicado? Vamos a subrayar la tesis del autor. A ver, aquí está la lectura, ¿sí? A ver, observa, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la afirmación? ¿Qué es lo que propone y va ahora a defender ese autor? ¿Qué es lo que dice él en el texto? Nuestro país está constituido por diferentes culturas, razas y religiones. Puede que esta realidad pluricultural genere una convivencia difícil, pero el respeto a las diferencias es el principal camino para construir una convivencia democrática. Esa es su afirmación, esa es su tesis. Vamos a subrayarla, ¿sí? Fíjate, observen cuál es la afirmación, cuál es la tesis de este autor con respecto a este tema. Dice, el respeto, ustedes también subrayando, el respeto a las diferencias es el principal camino para construir una convivencia democrática. Esa es su afirmación, esa es su postura, esa es su tesis. El respeto a las diferencias es el principal camino para construir una convivencia democrática. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con esa posición? ¿Estás de acuerdo con la tesis del autor? Entonces, ¿el autor qué va a hacer? Esa es su posición. Y va a buscar argumentos, explicaciones, razones para demostrar que eso es así. ¿Sí? Eso va a ser. Y entonces, a continuación, pues, el autor explica el porqué de su posición. La defiende a capa y espada, ¿sí? Y le va a refutar de repente a otra persona, se va a contraponer las ideas con las ideas de otra persona, porque él va a defender su posición, ¿sí?
Y esto tú lo puedes ver en un debate, por ejemplo, cada uno sobre un tema, habla uno, habla otro grupo, ¿sí? Y cada uno tiene una posición diferente. Muchas veces dice, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el autor, y hay otras posiciones que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esa posición. Entonces, cada uno tiene que defender su posición, tiene que argumentar, ¿sí? Esa tesis, esa afirmación. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a ver, continuamos con esta, vamos y avanzamos. ¿Sí? Ahí ya hemos subrayado la tesis del autor. ¿Sí? ¿Consideras que el argumento del autor está claramente explicado? El argumento, ahí está. Así dice. Las ideas divergentes a las nuestras deben ser entendidas como un punto de vista importante, pues pueden permitirnos ver la realidad de una manera diferente y por tanto enriquecer, ¿sí? Dice ahí está, a ver, nuestra perspectiva. Este entendimiento de formas distintas de pensar es una muestra clara de que la diferencia propicia una convivencia democrática, ya que las ideas son valoradas al mismo nivel de importancia. ¿Sí? Ahí plantea, sí, su explicación del por qué defiende esa tesis. Ahí están sus argumentos y luego vienen, al final ya viene la conclusión, ¿no? En conclusión, vivir en un país con diversidad de pensamientos es una gran oportunidad para encaminarnos hacia la democracia como una forma de vida. ¿Sí? Y ahí ustedes están viendo precisamente la posición del autor, los argumentos y al final una conclusión. Vamos a ver lo siguiente aquí en nuestro libro. Avanzamos, ¿sí? Ya hemos subrayado la tesis del autor y nos dice, el texto argumentativo es aquel que intenta convencer, ¿sí? Defender una posición, dice, o modificar, convencer al público o a la persona a quien se están dirigiendo, ¿sí? Convencerlo de que lo que él propone, de que la tesis que él está planteando es verdadera y que tú lo asumas así también. Entonces modifiques tus ideas. ¿Mm? Es cuando uno plantea una tesis, tiene que explicarla con razones válidas, no ficticias. El texto argumentativo es aquel que intenta convencer, modificar o en ocasiones reforzar la opinión del receptor mediante razones que sean aceptables, sólidas y capaces de resistir los argumentos contrarios, es decir, los contraargumentos. Muchas veces, ¿sí? Otra persona nos va a decir, no, yo no estoy de acuerdo, lógicamente, ¿no? Y vas a refutar también lo que ella dice. Tus razones tienen que ser válidas. A ver, a veces ¿cómo les puedo decir? Es un debate, ¿no? Y a ver quién lo gana. ¿Dónde está? ¿Quién lo gana pero ¿cómo lo va a ganar? A través de esos argumentos válidos, sólidos, y esa posición que tú mantienes. Bien. Vamos a ver la estructura. Vamos a observar la estructura. A ver, a través de... A ver, vamos a ver aquí. Tenemos aquí. Vamos a compartir esta imagen. ¿Sí? Un poquito difusa. Voy a ampliarla para que la puedan observar. Ahí está el texto argumentativo. Ahí está, fíjense, cada uno defendiendo su posición. ¿Sí? Muy ilustrativa esa imagen, ¿sí? Ahí están en un debate, cada uno defendiendo con argumentos, ¿no? Una posición, su tesis. Ahí está. Aquí llamamos texto argumentativo, ya hemos visto que es argumentar, ahora un texto argumentativo, verbal, ¿no? En el cual te confrontas con un grupo de personas, con una persona. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas, con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. ¿Sí? Bien. Vamos, seguimos. En segundo lugar, vamos a ver de qué
partes consta un texto argumentativo? Tenemos ahí 3 partes clarísimas, ¿no? Algunos ponen tesis e introducción, ¿sí? Acá tenemos tesis, argumentos, conclusión. Así, clarito. Tesis. Ustedes han visto en el texto anterior la posición, la idea. Es la idea que se pretende defender o rebatir. Ahí vieron qué idea, cuál era la tesis del autor, ¿sí? Los argumentos, las explicaciones, las razones que van a apoyar, que van a defender, que van a validar esa tesis, esa idea. Es importante, dice, elegir bien los argumentos, ya que un argumento mal formulado invalida, ¿sí? Invalida la tesis. Nadie la va a creer. ¿Mm? Y por último, una vez que planteaste tu tesis, la argumentaste, la explicaste, diste tus razones, terminas en una conclusión. En definitiva, al final, en conclusión, ¿no? Es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes de nuestra argumentación de forma resumida y ordenada. Recuerda que cuando se plantean los argumentos se van a plantear, ¿sí? En jerarquía, es decir, los más importantes, ¿sí? En orden, es decir, en orden de importancia. ¿Ok? Hay muchos argumentos sobre un punto, sobre un tema determinado. Bueno, en otros salones, ¿sí? Por ejemplo, un tema así básico que buscaban siempre los chicos para argumentar era el aborto. Siempre veían los debates, el aborto, que la juventud, que el aborto en personas jóvenes, jóvenes embarazadas, ¿no? A corta edad, adolescentes embarazadas, mejor dicho, y ponían sus puntos de vista, argumentaban sobre ello, por ejemplo, en el aborto, si a favor, en contra, y cada uno planteaba sus argumentos, ¿sí? Si eran válidos o no. Y ahí el público, pues, también era receptor de todo ello. Vamos, seguimos aquí. Entonces tenemos las partes de un texto argumentativo, tesis, argumentos, conclusión. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Tercer año A. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Hasta este punto. ¿Se entendió lo que estamos explicando? A ver, por ahí me están respondiendo mis niños. A ver si sé. Sí, ok, Pedro. Ok. Ok. Listo. Continuamos entonces. ¿Sí? Porque luego vamos a trabajar nuestro libro. Seguimos trabajando. O sea, la hora también. A veces nos gana el tiempo. Ahí está. Por ejemplo, un ejemplo. Tema es el asunto sobre el que trata el texto. Por ejemplo, voy a hablar sobre un tema, ¿no? X. A ver, en este caso, la pena de muerte. La tesis es el punto de vista sobre el tema elegido. Ahí está el autor. Dice, estoy en contra de la pena de muerte. Sus argumentos, las razones que van a explicar, ¿no? Esta tesis que no está de acuerdo con la pena de muerte. Dice, 137 países ya la han abolido. Amnistía Internacional declara que la pena de muerte viola el derecho a la vida. ¿Sí? Y así pone muchos planteamientos, muchas citas como argumentos para defender, ¿sí? Para demostrar su punto de vista, su tesis, su afirmación. Y al final viene su conclusión, después de haber argumentado, ¿no? Viene la conclusión y dice, por todo ello, estoy convencida de que debe ser abolida. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo breve para poder mostrar las partes de un texto argumentativo. ¿Sí? ¿Todo claro? Tercero A de secundaria. Para ir luego a nuestro... Sí, Miss. ¿Sí? Ok, vamos a nuestro libro entonces. Vámonos a nuestro libro de actividades. Listo. Por aquí está. ¿Sí? Aquí nos queda. Vamos a compartir. Listo. Aquí está. Bien. Bien, ahí está, explicamos el texto argumentativo, ya hemos visto la estructura, ¿sí? Ya hemos visto la estructura, las partes, la estructura,
introducción o tesis, y tesis, los argumentos, ahí está, y la conclusión. Vámonos a trabajar entonces, ¿sí? ¿Vamos a trabajar? Sí, listo. Siguiente página. Aquí. Vamos. Aquí. Vamos a ver, dice, analiza los siguientes textos y encierra la alternativa correcta. Todos con su texto, ahí estamos en la página 102 en nuestro libro de razonamiento verbal. ¿Sí? A ver, todos con su libro. Vamos a analizar bien este texto para que ustedes puedan luego trabajar y puedan responder, marcar las alternativas correctas en base a las preguntas que se les hacen, ¿sí? Bien. Escritura y cerebro. Escritura y cerebro. Una de cada 3 personas no ha escrito a mano en los últimos 6 meses. La caligrafía está siendo eclipsada totalmente por la tecnología moderna. Creo que escribir utilizando solo una pantalla táctil o el teclado puede afectar el desarrollo del cerebro, sobre todo el de los niños que están aprendiendo a leer. Entonces, en esta parte introductoria ya se te está planteando la tesis, ya te están planteando una tesis. ¿Sí? ¿Ya la tienes? ¿Sí? Piensa, seguimos con la lectura, ¿sí? Vamos, avanzamos. En la última década, la investigación con imágenes cerebrales ha ayudado a los neurocientíficos a entender que aprender habilidades tales como la escritura a mano y tocar un instrumento musical puede cambiar realmente la estructura del cerebro. Por su parte, el profesor Stanislas Dehaene, director de la unidad de neuroimagen cognitiva de la organización francesa INSERM-SEA, dice: es un hecho bien conocido ahora que aprender a escribir con la mano, al mismo tiempo que aprender a leer, facilita el desarrollo de la motricidad fina, ¿no? Motricidad fina. En conclusión, actualmente la escritura se ha convertido en una práctica poco frecuente. Esta limitada frecuencia ha afectado el proceso cognitivo de las personas. Utilizar el lápiz y el papel, en efecto, se convertirá en una forma de desarrollar nuestro cerebro. ¿Sí? Bien. Ya ustedes han ubicado, han identificado, creo, ¿sí? La tesis, ¿sí? A ver, revisen, porque nos van a hacer las preguntas respectivas. Bien. Entonces, vamos a las preguntas. Dice, a ver, identifica y subraya la tesis, ¿sí? En el texto, en el presente texto. Identifica y subraya la tesis. A ver, vamos, chicos. A ver, observando. Sí, ahí tienen su libro a su disposición. Tienen su libro a su disposición. Ahí tenemos, ¿sí? Yo ya la ubiqué, Miss. Ya, ahora, muchas veces la tesis, a veces, ¿cómo les digo? Les he mostrado la estructura, ¿no? De un texto argumentativo, pero muchas veces te están colocando, tal vez poniendo más énfasis en los argumentos y luego al finalizar podemos encontrar la tesis. O sea, de repente la encontramos en otra posición, pero siempre hay una tesis, ahí están los argumentos y está la conclusión, ¿no? Algo bien claro, bien claro. A ver, ¿dónde está bien clara, bien planteada la tesis con respecto a este texto? Fíjate muy bien dónde está la tesis. ¿Sí? A ver. ¿Sí? A ver, manos.
¿Quién levanta la mano? Yo lo subrayo, ¿sí? Listo. A ver, ¿ya? Vamos. A ver, Pedro, después ¿quién está? Sí, Damaris Miss. por ahí. A ver, Pedro, ¿cuál sería la tesis para ti? No te hagas problema, acá todos La sé, participan. Miss. Lo sé. Ya, a ver, primero dice, mira, la A, ¿no? Mira, dice, identifica y subraya la tesis en el presente texto, aquí. En este A texto, ver, sí, tenemos que primero subrayar y luego ya viene la, a ver. ¿sí? La pantalla táctil o el teclado puede afectar el desarrollo del cerebro, sobre todo de los niños que están aprendiendo a leer. Esto me Ya, dice mi tesis. ya, esa es la tesis. ¿Alguien más? Sí, está bien, pero a ver, hay una parte en el texto donde está clarísima la tesis, así, ¿no? Así, bien planteada, y uno la entiende, así perfectamente. Vamos, ¿sí? No hay problema, yo después les voy a ayudar. ¿No? Por ahí está Chun, ahí está Jiménez, ahí está Damares, está Darcy también por ahí. Aquí no se trata de que yo lo hago correctamente, yo no tengo temor, no, están aprendiendo. ¿Mm? Uy, si vieran cuántas veces yo también me equivoqué en la primaria, en la secundaria, pero así se va aprendiendo, pues, ¿no? Vamos, La escritura aquí se ha está. convertido en una práctica poco frecuente. Ah, muy bien. Entonces tenemos allí inclusión actualmente. A ver, ahí está. Ok. A ver, dice. En conclusión, la escritura se ha convertido, ¿sí?, en una práctica poco frecuente. Ahí está, ¿sí? Muy bien, bien. A ver, esta limitada, bueno, podríamos agregar también, ¿no? Esta limitada frecuencia ha afectado el proceso cognitivo de las personas. Todo ello. ¿Sí? Ahí está la tesis clara, en pocas palabras también, del autor. Muy bien, entonces estamos agregando lo que ha indicado su compañera, ¿no? Bien, ahora sí, avanzamos. Aquí está. Según la tesis, se puede afirmar que a menor escritura, menor desarrollo cerebral, a mayor escritura, menor desarrollo cerebral, a menor tecnología, mayor desarrollo cerebral o a mayor tecnología, mayor desarrollo cerebral. Si han entendido, ¿sí?, esos argumentos, ¿no?, los motivos, ¿cuál sería para ustedes, ¿sí?, según la tesis? ¿Qué nos están afirmando ahí según esta tesis? Tercero A de secundaria. Aquí, ojo, que no se trata de decir, ah, creo que esta, creo que aquella, sino piensen, ¿no? Analicen, ¿sí? Me la No sé, sé, Miss. ok, bien. Ok, muy bien. Aquí respondiéndome también, sí, ahí está Pedro, dice C. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, porque están hablando de la tecnología, ¿no? Entonces, estamos tecleando, ¿no? Todo es digital y no estamos escribiendo. Entonces, eso nos impide, ¿no? Entonces, si no habría tecnología, entonces nosotros estaríamos escribiendo constantemente. Por eso en sus tareas estamos variando. Unas veces estamos haciéndolo en formularios y otras veces lo estamos haciendo, estamos escribiendo en nuestro cuaderno, ¿sí? ¿Eh? Vamos a combinar. Entonces, aquí tenemos la respuesta C. Muy bien. Listo. Vámonos a la parte superior. Seguimos. Aquí. Dice, parafrasea los argumentos que sustentan la tesis. Ahí está. En el primer argumento, ¿sí? Aquí, el primer argumento, a ver, hablan de la neurociencia, ¿sí? Entonces nos dicen que según la neurociencia, para la neurociencia, el escribir o el tocar algún instrumento, ¿no? ¿Sí que dicen? ¿Sí? Son actividades que van
a servir, ¿sí? Son actividades que modifican la estructura cerebral, pero de una manera beneficiosa, ¿sí? Entonces ustedes colocan allí el parafraseo, la interpretación de ese primer argumento y también del segundo argumento, ¿no? En donde nos hablaban de la afirmación de este científico, ¿no? Decían Stanislas de Jaime, ¿sí? ¿Qué decía él? Entonces, ustedes van a parafrasear, ya ustedes saben qué es parafrasear, ¿sí? Yo le doy la pista para que ustedes puedan parafrasear el primer argumento y el segundo argumento. El primero, neurociencia, ¿sí? Escritura, tocar algún instrumento. El segundo, la afirmación que hace este neurocientífico Stanislas de Jaime, ¿no? ¿Sí? Que nos dice, ¿no?, que debemos escribir prácticamente a mano. Siguiente texto, bueno, dice, dialoga con tus compañeros sobre las ventajas y desventajas de escribir a mano y luego escribe tus conclusiones en el cuaderno. Ya nos vamos si nosotros no escribimos, imagínense, ¿no? Como dicen, sí, en realidad sí. Muchas veces yo he dicho que nosotros aprendemos mientras más sentidos utilicemos. Utilizamos nuestro sentido de la vista para ver los textos, ¿no? Todo lo que nos proponen. ¿Qué más utilizamos? Utilizamos ¿sí? Nuestro sentido o nuestra capacidad, nuestra facultad para hablar, ¿sí? Para expresarnos verbalmente. Y también podemos estar escribiendo. Mientras más procesos realicemos, mientras más actividades realicemos, mientras más sentidos utilicemos para aprender, creo que vamos a aprender un poquito mejor, ¿no? Y vamos a desarrollar mejor, ¿sí?, nuestras actividades mentales. Texto 2. Vamos a ver si alcanzamos un poquito de tiempo. Lo leemos y ya ustedes resuelven, ¿no? Dice, el humanismo, tal como surgió en el Renacimiento, de la afirmación de la primacía del hombre en la tierra, erigió al ser humano en un ser distinto del resto de la naturaleza, un ser aparte y dominador, ¿sí? Esta visión no solo prevaleció, sino que se vio reforzada por la omnipotencia del hombre y las transformaciones que éste operó en la naturaleza. ¿No? Bien. Avanzamos, dice, la bomba atómica simboliza por sí sola el advenimiento de una civilización esquizofrénica. Perdón. El hombre dominó a la naturaleza adoptando medios tecnológicos cada vez más potentes, pero se dejó esclavizar por esa misma tecnología que ahora establece las reglas del juego social, degrada el medio ambiente y agrava las desigualdades. El futuro incierto de nuestro planeta nos obliga a repensar el proyecto humanista, un proyecto que, en mi opinión, ha perdido el norte, ha perdido su camino, ¿no? Dice Cristóbal Buarque, Brasil. Él es el autor, él es el que está haciendo este planteamiento, está hablando sobre el hombre, lo omnipotente que se volvió, luego toda la tecnología que logró, y al final dice que tenemos un futuro incierto, ¿no? En conclusión. Bien. Allí. Vamos a revisar aquí. Dice, ¿cuál es la tesis del autor? Escucha, la tecnología actual degrada el medio ambiente y agrava la desigualdad social. B, estamos hablando de tesis, ¿ah? B, la naturaleza otorga al ser humano la posibilidad de eliminar su lado bárbaro. ¿Sí? Aquí tenemos, dice. C, el humanismo permitió que el ser humano se convirtiera en el dominador de la naturaleza. D, la bomba atómica simboliza por sí sola el advenimiento de una civilización esquizofrénica. ¿Cuál sería la tesis ahí? La D. La A, B, C o D. ¿Sí? La D, Miss. Revisa, dice. Revisa, a ver. ¿No? El autor hace un planteamiento, ¿sí?
Y de ese planteamiento salen los argumentos y te muestra por qué él dice eso. ¿Mm? A ver, ¿cómo se inició esta lectura? El humanismo, tal como surgió en el Renacimiento, de la afirmación de la primacía del hombre en la tierra, erigió al ser humano en un ser distinto del resto de la naturaleza, un ser La B, Miss, aparte entonces. y dominador. La B. Entonces será A, B, C o D. La B, Miss. ¿Ya ubicaron? ¿Sí? Fíjense cómo se erigió el hombre, ¿no? Como un ser humano distinto de la naturaleza, un dominador. ¿Y cómo lo prueba él? Dice, construyó, inventó la bomba, ¿sí? La tecnología y todo ello, ¿no? Por eso es, entonces, ¿cuál sería la tesis? ¿Cuál es su planteamiento? La D. ¿Sí? La D. Esto es lo que logró el hombre, pero ¿por qué? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la postura en esta lectura? ¿Cuál es la postura del autor? ¿Qué dice el autor? ¿Sí? ¿Cuál es la tesis del autor? El autor dice La C. bien, sí, dice, claro, dice, el humanismo permitió que el ser humano se convirtiera en el dominador de la tierra, ¿sí? De la naturaleza, ¿sí? Porque en el humanismo el hombre era el centro del universo y todo lo que le compete era importante, ¿sí? Entonces, por ello, esa es la tesis. Entonces, la tesis es C. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mis niños van a completar, vamos, tienen allí para completar la siguiente hojita. Yo les voy a colocar también un trabajito para poder, ¿no? En formulario también van a trabajar su libro, pero para ustedes así. Yo en la siguiente clase les muestro las claves, les digo cuáles son. Aquí pueden rápidamente, como ya trabajaron este texto, ¿sí? Ya trabajaron el texto, fácilmente dice, ¿cuál es el argumento que sostiene la tesis del autor? Aquí, las tecnologías actuales son mucho más potentes que las tecnologías del Renacimiento. El humanismo durante el Renacimiento permitió la afirmación de la primacía del hombre. La bomba atómica expresa el peligroso dominio tecnológico al que ha llegado el hombre. Y luego D, el futuro incierto de nuestro planeta nos obliga a repensar el desvirtuado proyecto humanista. Entonces, B, ¿cuál sería el argumento que sostiene la tesis del autor? Allí, facilito. ¿Cuál sería el argumento? La A, B, C La B. o D. B. Esto sería parte de lo que habíamos planteado en la tesis, ¿no es cierto? Un argumento, una explicación de por qué se dice que este hombre prácticamente a través del humanismo pues se erigió como el dueño del mundo prácticamente, ¿no? ¿Y cómo se muestra esa primacía del hombre? ¿Cómo se muestra? ¿Qué hizo? La C. La C, ¿no? Entonces, a través de lo que él construyó, de lo que él inventó, se muestra precisamente ese avance. Entonces, tenemos aquí C. Y luego se deduce del texto que el autor fomenta el cuidado de la naturaleza, ignora la esencia del humanismo, celebra la llegada de la tecnología o teme el porvenir de la humanidad. ¿Cuál es? Teme provenir de la humanidad. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya se ha entendido claramente, creo, falta aplicarlo, ¿no? Con más frecuencia, ejercitarnos en ello para poder ubicar las tesis, los argumentos, las conclusiones en un texto argumentativo, ¿sí? Entonces yo les voy a dejar la tarea en plataforma. Esto solamente les falta desarrollar solo un texto y yo les dejo su tarea para poder calificarla claramente en un formulario, ¿sí? Nos estamos viendo en la siguiente clase.
¿sí? Nuestra clase de plan lector que tenemos en otro horario. Nos vemos a esa hora, chicos. Nos vemos a esa hora. ¿Sí? Ok.